Buenos días, una vez más te doy la bienvenida al Centro de Formación Virtual Sin Ver Límites. Soy Humberto de Marco, coach ontológico profesional, acreditado por la Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional, facilitador del potencial humano y las organizaciones. Hoy lo que quiero compartir a través de este video tiene que ver con la gestión del cambio tanto a nivel personal como organizacional. En tiempos de pandemia, de coronavirus, evidentemente estamos viendo cómo nos vemos afectados a nivel personal y en nuestro entorno y por condicionamientos que pueden ser tanto internos como externos en el cambio. Y el cambio evidentemente es bueno, más allá de que a veces pueda haber, como en este caso, cambios obligados que para nosotros sean muy negativos, también es una oportunidad, ¿no? Cada aspecto que uno a veces piensa cuando nos quedamos sin trabajo, ¿no? Y es uno de los principales factores de estrés que existen en nuestras vidas, es quedar sin empleo. Más allá de todo esto nuevo de la tecnología y los distintos hábitos que se están dando en el mundo del empleo, esto es algo que nos choquea, nos impacta y bueno, pero también es, si lo tomamos, ¿no? Como dicen muchos autores como Peter Drucker y otros expertos en lo que tiene que ver con la historia del desarrollo organizacional, el marketing. Entonces, cuando se cierra una puerta se pueden abrir muchas más. El tema es tener la visión, tener la mirada y no quedarnos a llorar por lo perdido. Que ahí es donde nosotros justamente cada vez nos podemos hundir más en arenas movedizas en vez de poder potenciarnos y justamente volar en el sentido de elevarnos mucho más de esa posición que teníamos, llegando a otros lugares mucho mejores para nosotros, pero que eso, bueno, depende de ese cambio de percepción y más allá de poder dedicar un tiempo, que la idea es que no sea demasiado ese tiempo, ¿no? Para tomarnos ese duelo y más que también hasta ese duelo lo podemos hacer pensando en proyectos, elaborando nuevas estrategias y sobre todo teniendo esa chance de que podemos volver a empezar. Bueno, ¿qué es lo que haríamos pero que al mismo tiempo nos haga felices? Ya que en muchas oportunidades nosotros tenemos un trabajo, tenemos una actividad y que no nos gusta, pero es esencial para nuestro mantenimiento personal y de nuestra familia. Entonces, de ahí esa oportunidad de crecimiento y de cambio que está continuamente en nuestras vidas y de cómo lo tomemos, ¿no? Eso está la percepción, hay muchas frases al respecto, pero ya sea que nosotros creamos que podemos o que no podemos, así va a ser. Entonces, lo fundamental es ser proactivo, tomar el toro por las astas. Hoy tenemos impresionantes posibilidades, ¿no? Por mediante también esto de la tecnología, en forma gratuita, a un clic de distancia. Eso es algo que nos permite justamente llegar a otros estadios en lo que tiene que ver justamente con esto de nuestro pensamiento y nuestro posicionamiento, tanto como personas en lo que tiene que ver a nivel del entorno que nos rodea como en lo organizacional. Entonces, si vamos viendo que esto, como decíamos, el cambio es permanente, se ha dado desde que existe la Tierra, que antes que existiera el hombre mismo, millones de años, miles de millones de años para atrás, la Tierra evidentemente está en continuamente cambio. Lo vemos cuando ella se expresa muchas veces a través de esos mensajes que da, de que está viva y que puede ser justamente como un tsunami, un terremoto. Cuando en el 2011 fue el terremoto más grande, el tsunami en la historia de Japón, que llegó a 9.1 en la escala Richter, en ese momento se produjo incluso por ese impacto, ¿no? De las placas. Japón está ubicado en una zona muy complicada en lo que tiene que ver con las placas tectónicas y allí están continuamente en movimiento y la forma justamente de liberar toda esa presión que existe a través de todo lo que es el centro del universo es a través de estos tipos de fenómenos como puede ser justamente un terremoto. Y en ese caso, en el de ese 2011, fue tan grande ese terremoto que produjo que el eje de la Tierra se moviera de lo que era habitual unos centímetros, ¿no? Es increíble, pero la Tierra en este caso nos está diciendo, y todo genera un cambio. Imagínense el cambio que sucedió para todo lo que, si bien en Japón es una sociedad muy organizada, que tiene mucha tecnología, que las cosas funcionan muy bien en la mayor parte de los aspectos,
Sin embargo, todo lo que estaba previsto lo superó y estaban, como se podrán acordar también, lo que fue la central de Fukushima, ¿no? Entonces, por suerte eso no llegó a mayores, pero hubieron muchos muertos, desaparecidos y una reconstrucción que al estilo japonés y más allá también de la ayuda internacional que recibió, fue muy rápido. Yo estuve allí en Japón unos meses después de ese fenómeno y parecía mentira que en 3-4 meses, yo estuve en junio, eso fue en marzo, todo funcionaba. Bueno, para uno, parecía que todo era normal, ¿no? Eso evidentemente ellos tienen una cultura muy distinta a la latina, pero bueno, esto para citar un ejemplo de lo que tiene que ver, lo que son los cambios y cómo de un segundo a otro nosotros podemos estar, desde estar en la gloria a estar en situaciones muy, pero muy lamentables, ¿no? Entonces, esto desde allí viene con lo que tiene que ver con lo que hablamos de la gestión del cambio. Eduardo Galeano, un querido escritor uruguayo, él hablaba del sentido común y el sentido comunitario, ¿no? Y hablaba de la época, como hablamos antes de la Tierra, ahora en este caso ya yendo a la historia del hombre, de la época de las cavernas y qué función tenía la mujer, qué función tenía el hombre. La mujer evidentemente su función era más bien cuidar, dar a luz, procrear, amamantar, ¿no? a sus hijos, a sus hijas. Y en cambio el hombre tenía la función de salir de lo que podía ser ese entorno de seguridad, como podía ser quizás la cueva, a pelear, a defenderse de distintos quizás animales y poder conseguir matar quizás algún animal para conseguir esa carne y esa energía que también a través de la carne pasa para lo que es el funcionamiento nuestro como seres humanos. Entonces él decía, Galeano, que el sentido común justamente, el sentido comunitario se daba, como en estos casos, en lo que tenía que ver con el compartir la comida, compartir el alimento, ¿no? Y que de allí, si bien cada vez más, si bien el sentido común es algo esencial en nuestras vidas, ustedes estarán de acuerdo conmigo que lamentablemente cada vez abunda menos el sentido común. Se ha perdido mucho porque también en la actualidad que nosotros apostamos muchas veces más que a la reflexión y a pensar, a vernos embuidos por lo que tiene que ver la rapidez de la tecnología y capaz que, bueno, no pienso demasiado, busco en internet, esto está bien, y lo aplico por ese lado, pero capaz que carece hasta del sentido común. Entonces, de allí en adelante nosotros vemos que a través de la historia, más de miles, si nos vamos a la época, por ejemplo, de los romanos, griegos, toda la parte de lo que fue la región mesopotámica, más de 2000 años para atrás, Egipto, bueno, en distintos lugares, cómo podemos concebir de que la tenían muy clara en muchos aspectos, ¿no? Lo que fue, por ejemplo, Grecia con el tema de la filosofía fue un aspecto más que fundamental. Y los pensamientos y todo lo que aportaron los distintos filósofos era increíble. Nosotros estamos en el 2020 y capaz que no se nos ocurre ni una idea. O sea, ellos en un mundo que supuestamente era mucho más elemental en algunos aspectos, tenían esa claridad y ese poder de visualizar y de todo lo que tenía que ver con la conducta del ser humano. Y a partir de ahí también, bueno, esas grandes, con lo bueno y lo malo que tenían, ¿no? Por ejemplo, como el Imperio Romano, todo el poder de haber llegado desde cerca de Francia hasta el Atlántico, hasta Egipto, y la frase aquella, ¿no? Que se decía siempre, todas las puertas conducen, todos los caminos conducen a Roma, era real también que en esos momentos, y nosotros cuando nos manejamos con esto del coaching, una de las cosas primeras que uno aprende es vital y sin embargo todo permanentemente lo estamos haciendo, es el juzgar, ¿no? Entonces, evidentemente uno cuando a través de la historia se dan infinidad de acontecimientos, de hechos y juzgamos y decimos qué brutalidad, bueno, los catalogamos de alguna manera, evidentemente lo estamos desde el siglo XXI, es muy fácil de esa forma, ¿no? Capaz que ya cuando pasen 2000 años para adelante y la gente sepa cómo nos manejamos hoy en día, también nos criticará de alguna forma por todas las barbaridades que hacemos en distintos ambientes, ¿no? Como pueden ser las guerras, como puede ser el no cuidado del medio ambiente. Entonces, bueno, por ese lado,
estos imperios tenían como cosas buenas, cosas malas, pero era increíble el potencial a nivel cerebral, ¿no? Y cómo se daba justamente, eso pasaba de generación en generación y siglos. Entonces allí cambios y más cambios y más cambios. A veces se daban muchas, como decíamos antes, por el uso de la fuerza. También había infinidad de situaciones que eran positivas y que fue lo que nos ha ido, ¿no? Toda esa construcción histórica. Nosotros en definitiva nos vamos reconstruyendo como seres humanos y generación a generación podemos haber mejorado con respecto al anterior o empeorado. Entonces, en esto lo que tiene que ver con el cambio y llegando más a lo que tiene que ver con nuestros días, un aspecto vital es ese shock que muchas veces podemos sufrir cuando tenemos que cambiar, ¿no? Para el ser humano, la zona de confort, como se dice muchas veces a nivel de coaching, va de la mano de hace décadas atrás, era mucho más claro el ejemplo en el sentido, uno conseguía un trabajo y quizás fuera para toda la vida. Hoy en día eso ya pasó a la historia, en muy poco tiempo, ¿no? Con diferencia de lo que hablábamos antes, cambios que se podían dar a través de cientos de años, hoy en día el cambio es minuto a minuto. Entonces, eso de esa estabilidad que podía tener una persona antes, que también le daba una estabilidad emocional y de saber cómo iba a ser su situación en el presente y en el futuro también, hoy en día eso es imposible, impensado. Y nosotros todo el día estamos continuamente también con ese factor de estrés, ¿no? Porque tenemos que apostar a lo que tiene que ver con este mundo tecnológico que nos ofrece posibilidades maravillosas, pero por otro lado también nos desvía mucho de los objetivos. Es muy complicado a nivel de las empresas, cuando yo les consulto a los alumnas o a los alumnos, cómo administran su tiempo y cómo, en el caso, por ejemplo, de los correos electrónicos o con las distintas redes sociales, cómo se manejan y cuánto tiempo le destinan. Al hacerles también otra pregunta, ¿no? les consulto, bueno, imagínate que te olvidaste el celular, estás a 10 kilómetros de tu casa. ¿Qué haces? Volvés. Antes les había preguntado, ¿qué haces si están a 10 cuadras, a 5 kilómetros? Y en todos los casos llegamos a eso último, que por más que uno le diga, pueden estar muy lejos, sin embargo vuelven. Y allí hay una dependencia de lo que tiene que ver con este factor de la tecnología y el celular, que es un cambio impresionante. Pero es un cambio que tiene fortalezas y tiene también debilidades. Entonces, el focalizar nuestra acción en lo verdaderamente importante, por ejemplo, en las empresas, ¿no? Decir, bueno, ¿cuántas personas están en su lugar de empleo? O sea, están desarrollando una labor, pero con forma comprometida y aplicando el 100% de las energías a eso. Hoy en día muchas veces eso no sucede, porque tenemos esos factores distractores, esos ladrones del tiempo, como se menciona, que nos hacen justamente estar continuamente saliendo de lo que estábamos haciendo, de lo que estábamos pensando, de lo que estamos planificando. Hay un aspecto esencial que ya desde la época de Edward Deming ustedes estarán al tanto, lo que es el círculo de la mejora continua, en lo que tiene que ver con la calidad, y yo estoy convencido y soy un apasionado por el tema de la calidad, de que es real y que cuando uno cumple con esas etapas, planificar, hacer, verificar y actuar o corregir lo que estamos haciendo, es trascendente. Ahora, uno lo ve en los distintos ámbitos de cuánto es ese tiempo de planificación y en las distintas etapas cada vez es de menor calidad. Uno también lo puede ver si entra a cualquier página de internet hoy en día, la falta de calidad que existe en la realización de los artículos, en la redacción, en cómo uno se da cuenta al instante que es un corto y pego, ¿no? Que es muy fácil buscar por internet, se arma un libro copiando citas o copiando o robando ideas. Entonces, en el tema es fundamental nosotros focalizar y estar en el hoy, en el presente. O sea, estar totalmente posicionados y conscientes que el pasado pasó y que todo lo que está en ese pasado ya no lo podemos llevar a este presente
O sea, podemos aprender de lo que nos sucedió, de tanto lo bueno o lo malo que nos puede haber sucedido en el pasado, sí aprender y en el presente generar positivos cambios. El futuro es mañana, tampoco no tenemos la certeza de qué es lo que va a pasar. Por eso es fundamental estar continuamente atentos a lo que es el vivir el presente. Y en el tema de las organizaciones pasa también todo este tipo de situaciones, como les decía, en las cuales es clave lo que tiene que ver con la planificación, con el círculo de la mejora, pero estar conscientes de que el cambio genera muchas veces estrés. Por más incluso que a veces puede ser una muy buena noticia, un proyecto que hemos alcanzado, que estábamos planificando, alcanzamos un gran logro y es el sueño de nuestra vida, también nos va a generar estrés. En ese caso, evidentemente, va a ser un estrés mucho más positivo, ¿no? Que cuando la noticia puede ser, como decíamos anteriormente hoy, que hemos quedado sin empleo. Entonces, el tema de la planificación, el readaptarnos, todo lo que tiene que ver con trabajar nuestra inteligencia emocional es clave también, porque de la mano de lo que tiene que ver con nuestro autoconocimiento, ¿no? Es algo que en el compartir hoy en día también un cambio que se da con lo que tiene que ver con la virtualidad, ¿no? Ya cambió, como decíamos antes, aquello de trabajar toda la vida en el mismo lugar. Hoy en día se está trabajando de distintos lugares y, como le dicen distintos autores, estamos en lo que cuando se habla de la cultura, el futuro del trabajo, el trabajo del futuro, cultura organizacional, es el mundo VICA, ¿no? Un mundo cada vez más cambiante, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y eso cada vez los cambios son mayores y nos va llegando, esta pandemia nos ha demostrado y nos ha más bien obligado, sobre todo en este hemisferio sur, que quizás no estamos tanto familiarizados con lo que tiene que ver con el teletrabajo, nos ha obligado y nos ha potenciado también al mismo tiempo, ya que a veces, como dice, cuando el hombre obligado da pelea, ¿no? Y en este caso nosotros no es la pelea, sino el hecho justamente de sacar el máximo provecho a nuestro propio potencial, pero en un cambio de paradigma que tiene que ver justamente con esto de que quizás esas empresas que antes eran edificios muy grandes, de muchos metros de altura y que estaban llenos de oficinas, cambie por infinidad de personas que están trabajando desde sus domicilios. Y de esa forma tenemos que ya estar entonces repensando y seguir justamente adelante desde lo que estamos posicionados hoy, pensar en nuevos proyectos, pero estar siempre atentos y tener en cuenta que el cambio siempre es una oportunidad. Muchas gracias. Si te gustó este video, te pido que le des me gusta, lo mismo al canal de YouTube. Desde Uruguay, donde quiera que estés, te mando un fuerte abrazo.